Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. En este día especial que el Señor nos concede un día más de vida, pero sobre todo nos concede un mes nuevo en este mes de julio, en este primer día de este mes. Pues pedimos al Señor que nuestras vidas siga acercándose más a Él y que podamos nosotros ir cambiando nuestro proceder, que podamos nosotros ir creando esa imagen de Dios en nuestras vidas, ir quitando lo que afea la imagen de Dios en nosotros para ser esa imagen viva de Cristo, podamos ser esa imagen, que podamos ser esa imagen viva de Dios en las comunidades, en tu familia, entre tus hermanos, entre tus vecinos. Vamos a ponernos bajo la protección de la Santísima Trinidad en este día y en este nuevo mes que inicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas en el Señor, amigos, tú que nos estás escuchando en este día de hoy a través de WhatsApp, a través de YouTube, a través de esas redes sociales, a través de Facebook, tú que estás ahí en tu casa en este inicio de este día, de este mes, vamos a meditar y a reflexionar sobre la palabra de Dios, el mensaje que nos trae el Señor a través de su Iglesia Universal, un mensaje para toda la humanidad, para todos nosotros. El Señor nos habla en este día a través de el profeta Amós. Nos habla en el capítulo 5, desde el verso 14 en adelante, y a través del evangelista San Mateo, capítulo 8, versos 28 en adelante. El Señor nos trae un mensaje, una exhortación, nos da una alerta. Y nos dice en el capítulo 5 de Amós, dice el profeta: busquen el bien y no el mal. Oigan bien, busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estarán con ustedes, y así estará con ustedes el Señor. Oiga bien, busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, como ustedes quieren. Dice: odien el mal. Y podemos sacar esta frase de Dios Padre a través del profeta Amós, que busquemos el bien y que no busquemos el mal. Y por esa razón, si buscamos el bien, vamos a vivir una vida, no la vida que nos ofrece el mundo, una vida verdaderamente eterna, una vida de gracia, de santidad, de pureza, de alegría y gozo. Hermano y hermana, esa exhortación nos hace el Señor en este día. Busquen el bien y no busquen el mal. Rechacen el mal. Dice: aborrezcan el mal, odien el mal. Pues lo tanto, el Señor está hablando a nosotros en este día de optar por ese camino que nos lleva a la gracia, a la vida eterna. Nos dice Señora, también a través del profeta Amós, nos habla de la justicia, Nos habla el profeta Amós. Dice: retiren de su presencia el estruendo del canto, de mi presencia. No quiero escuchar el son de la cítara. Fluya como el agua el juicio, la justicia como arroyo perenne. Oiga bien, el Señor le encanta que nosotros estemos en la justicia, que estemos haciendo lo que es correcto. El Señor nos pide a nosotros: odien el mal, amen el bien, pero defiendan la justicia en los tribunales. Dice: quizás se apiade el Señor Dios de los ejércitos de ustedes al ver esa actitud. El Señor le encanta una persona justa, que donde tú veas injusticia, donde tú veas engaño, donde tú veas caminos errantes, que tú deseches esa vida. Cuando el Señor nos dice a nosotros: no busquen el mal y busquen el bien, nos está diciendo a nosotros claramente: esa vida de pecado, esa vida de maldad, de adulterio, esa vida de fornicación, esa vida de desenfreno, esa vida de tanto oprobio, de tanta promiscuidad, que dejemos esa vida, que obviemos ese camino y que optemos por buscar el bien. ¿Y por qué el profeta Amós nos dice esto? El Señor a través del profeta Amós: busquen el bien. Porque la mayoría de la gente tiene deseo de buscar el mal. En su corazón no hay interés por el bien.
Y muchos que dicen que tienen interés por el bien, honestamente lo dicen con la boca, pero con sus hechos y con sus actuaciones dicen que quieren el mal. ¿Por qué? Porque por un lado, como dice el Señor, están ofreciendo sacrificios, ofreciendo holocaustos, dando ofrendas. Dice el Señor, pero no quiero recibir sus ofrendas, aunque me ofrezcan holocaustos y dones, no me agradarán, no aceptaré los terneros cebados que sacrifican en acción de gracias. Retiren de mi presencia el estruendo del canto. ¿Por qué? Porque sus hechos, su vida en el diario vivir está en desacuerdo con lo que ustedes están ofreciéndome a mí. Vemos el caso, por ejemplo, del hermano de Abel, este hombre, Caín, que por un lado le ofrecía al Señor ofrendas para agradarle, pero el Señor no las recibió con agrado, las rechazó. ¿Por qué? Porque su vida diaria, su acción, sus hechos estaban en desacuerdo, no había coherencia entre lo que él le estaba ofreciendo y lo que él estaba viviendo. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Mire que él estaba ofreciendo sacrificios, ofrendas a Dios para agradarlo, pero en su corazón había un interés de dañar la vida de su hermano Abel. Había un interés injusto, celos, envidias, furores. Entonces el Señor no le agradaba esa ofrenda. El Señor te pide que busques el bien, pero búscalo de verdad. Búscalo de verdad, que esté en coherencia con los hechos, con tu vida, con tu diario vivir. No es que tú ores mucho solamente y que ores, pero estés haciendo el mal, y que vayas a misa, pero sigas drogándote, sigas en los vicios, en esa vida de pecado. El Señor nos está invitando a una vida de santidad, a una vida de pureza, que esté en acuerdo con nuestro diario vivir, que esta palabra que estamos pronunciando, que este amor que le estamos ofreciendo al Señor, que nuestra vida que le estamos ofreciendo a Dios vaya en coherencia con nuestras acciones. Que el Señor verdaderamente podamos convencer a Dios de que realmente estamos en una vida de gracia. Y el salmista entonces lo dice, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Es decir, el Señor nos está diciendo, si tú sigues ese buen camino, vuelvo y repito, una exhortación, al que lo haga, al que lo siga, le haré ver la salvación de Dios. Oiga bien, es una recompensa maravillosa, maravillosa. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque muchos van errantes, porque muchos están haciéndolo muy, pero muy mal, muy mal. El Señor nos hace esta petición, esta exhortación: busquen el bien y no el mal. Y al que siga, a través, dice el salmista, al que siga este camino, le haré ver la salvación de Dios. Pero no cualquier camino, dice el salmista. Al que siga el buen camino, porque hay muchos caminos que no son buenos, que son malos. Pero al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, podemos citar el capítulo 8, 28 de Mateo. El Señor también nos habla claramente. Cuando Jesús llega, dice, llega a la ciudad de Genezaret, se encuentra con dos endemoniados que salieron de entre los sepulcros, que estaban en el cementerio, dos hombres endemoniados. Y vinieron al encuentro de Jesús. Dice, eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. La gente estaba atemorizada, ya habían abandonado ese lugar. Fíjense que era un lugar, vivían entre los cementerios, vivían, vamos a decir, entre los muertos. Llevaban una vida inerte, porque cuando el hombre está en poder del demonio, está fuera de la gracia, está fuera de la vida, y por lo tanto está viviendo la muerte, aunque estén caminando. Dice, eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y dice la palabra que el Señor echó a aquellos demonios fuera, los expulsó de la vida de aquellos hombres, que aquellos demonios echados en aquella piara de cerdo, dice que aquellos cerdos se fueron en acantilado abajo y que se ahogaron. El Señor los expulsó. No dialogó como dice el Papa Francisco, sino simplemente los expulsó, los echó fuera de la vida de aquellos hombres.
Pero hay una actitud, vamos a ver la actitud de la gente, de los habitantes de aquel lugar. Dice que cuando salieron y entraron, dice cuando los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo que había sucedido y lo que había pasado con los endemoniados que habían sido liberados. Pero dice la palabra que entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y miren qué pasó. Y dice, y no bien lo vieron, les rogaron que se alejara de sus tierras. Oiga bien, la actitud de la gente no es alegría porque liberó a aquellos endemoniados, porque ya nuestro pueblo no será un cementerio, un lugar de muertos, de gente endemoniada, sino un lugar de gente liberado, en victoria, lleno de la gracia de Dios. Ellos no se alegran por esto. Ellos lo que le dicen a Jesús, no ven, no tan solo no lo alcanzan a ver, tan pronto lo ven le dicen, vete de nuestras tierras, no te queremos en nuestra casa, no te queremos en nuestra ciudad. Oigan, la actitud de la gente, ¿qué está diciendo el profeta Amós? Busquen el bien y no el mal. Y vivirán. No, estos hombres están rechazando el bien. Están viendo que Jesús está liberando a aquellos hombres, que los está liberando de la esclavitud del pecado, que está echando fuera al demonio que vino a oprimir, y a matar, a robar, a destruir, a quitar la fe. Estos hombres, en vez de acoger a Jesús, en vez de acoger el bien, están rechazando el bien y aceptando el mal. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy el Señor llega a comunidades liberando? El Señor llega a familias liberando su familia, liberando sus hijos, sacando de la prostitución, sacándolo de las drogas, sacando de los vicios, liberándolo de ataduras. Y la gente se acercan a Jesús no para acogerlo, sino para decirle, vete de mi casa, vete de mi familia, no cuides a mi esposo, no cuides a mis hijas, a mis hijos, no cuides de mi finanza, no cuides de mi ciudad. Y entonces pasa lo que pasaba cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar. Dice, cuando llegó a ese lugar, un lugar pagano, se acercó una mujer endemoniada que la tenían como hechicera. Y cuando el apóstol Pablo le reprendió el mal en ella, al demonio, la mujer quedó libre y se levantó libre de aquel suelo cuando había caído. Y dice la palabra que se acercó el hombre de aquel lugar, el que la tenía, vamos a decir, contratada para realizar hechizos, brujería y todas esas cosas. Y el hombre fue a reclamarle a Pablo, ¿qué has hecho con mi empleada? ¿Qué has hecho con esta mujer? Valía tanto billete, tanto dinero. Y me ganaba dinero aquí, me daba ingresos por la consulta de hechicería, lo que venían a leerse la taza, la baraja, la mano. No dice gracias porque liberaste a la mujer, gracias porque llegó la liberación. No, está echando a Pablo y la bendición que trae Pablo a través del Señor. Entonces, hermano y hermana, lamentablemente el Señor nos está dando una exhortación y nos le está dando para que podamos recibir vida. Pero vuelvo y reitero, lamentablemente la gente está rechazando a Dios. La gente está rechazando el mal. La gente está viendo que Jesús vino para liberar, pero lo están rechazando. Bueno, porque el que está en droga y el Señor viene y lo libera, ya ese no va a ser más drogadicto, ya ese no va a ir a comprar al punto de droga, ya entonces el dueño del punto de droga se va a poner incómodo porque perdió un consumidor de droga, ya perdió ingresos ahí. Vemos que mucha gente se incomoda cuando la persona es liberada de la lotería, del vicio de la lotería. Bueno, el banquero se pone incómodo porque perdió un jugador de lotería, un vicioso que le daba dinero a ellos, ganancia. Si la prostituta se pierde, de igual manera el demonio se pone guapo y la gente está igual apoyando la situación del demonio. Se ponen guapos porque perdieron un canchanchan, un amigo. Entonces el Señor nos reitera a nosotros, seamos cuerdos, seamos sensatos y veamos que estamos en un error, que estamos eligiendo el mal y que tenemos que dejar esa vida de pecado, esa vida de maldad. Yo te exhorto en este día, hermano, que si Jesús está llegando a tu vida, a tu casa, liberando, transformando tus hijos, transformando tus hijas, no eches a Jesús de tu casa. Deja que Jesús siga liberando, deja que Jesús siga sanando.
Deja que Jesús siga transformando tu vida. Si llegó a tu esposo que hacía malos negocios, quizás estaban muy bien cómodamente, económicamente hablando, estaban muy bien, pero ese dinero era dinero sucio, dinero de malos negocios. Y si el Señor liberó a tu esposo, tú te vas a poner guapa porque ya no va a llegar la misma entrada que antes. Pero tú vas a echar a Jesús por eso. No, simplemente da gracias a Dios que aunque no te siga llegando ese dinero, bueno, no te va a llegar ese dinero que era sucio. Gracias, Señor, porque ahora estoy libre. Gracias, Señor, porque me liberaste del adulterio, de la fornicación. ¿Eh? ¿Cuántas mujeres con hombres ajenos? ¿Y cuántos hombres con mujeres ajenas? ¿Eh? El Señor lo liberó a usted del adulterio. Bueno, gloria a Dios porque le va a devolver esa esposa o ese esposo a esa familia que lo necesitaba. Entonces, hermano y hermana, vamos a dejarnos liberar, vamos a acoger el bien, vamos a acoger a Jesús y cuando Jesús libere no lo rechacemos, aceptémoslo, dejémoslo entrar a nuestra vida, que Jesús venga como esa espada de doble filo, cortando, rompiendo, pero que al final esa espada cuando sale deja todo sano. La palabra de Dios es como una espada que rompe con nuestros intereses, que rompe con lo que más nos gusta, pero que eso que tanto nos gusta no nos lleva a la gracia, no nos lleva a la santidad. Por lo tanto, finalmente, hermano, te invito a eso, te invito a que te abras a esa acción de Dios. Que Dios te bendiga, comparte esta meditación del Evangelio con todos tus amigos, tus vecinos y tus hermanos. Que Dios te bendiga y María también. Esta es una meditación del Ministerio Jesús Sanando las Heridas.